vamos a ver la parte de gestión, ¿no? ¿Qué es lo que hace un gestor? Hablando de las unidades educativas, obviamente todos ya sabemos, ¿no? Que el gestor o gestora educativa, en todo caso, es el director o directora de las unidades educativas, ¿no? Y en este documento nos da ciertos lineamientos, ciertos conceptos que obviamente también tenemos que saber y que van a entrar como pregunta de examen, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esta parte. Bien, vamos a tocar la temática de política, realidad y visión transformadora del gestor en el modelo educativo sociocomunitario productivo. Bien, en la primera parte nos dice sentido político de la gestión educativa en el sistema educativo plurinacional. ¿A qué se refiere esto? La presente unidad temática plantea, nos dice, criterios para problematizar el sentido y el compromiso que asumen las autoridades del sistema educativo plurinacional, ¿no? En el ejercicio de sus funciones. Históricamente se ha enfatizado fundamentalmente el rol administrativo de las autoridades educativas, dadas las exigencias, en todo caso, puntuales, ¿no? En todo caso, de la forma institucional de la que se era parte, lo que ha limitado la posibilidad de relacionar las acciones que se realizan cotidianamente desde la gestión con otras dimensiones de la realidad concreta. Uno de los elementos a problematizar será la orientación, ¿sí? Con lo que las autoridades del sistema educativo plurinacional desarrollan sus acciones cotidianas, lo que tiene que ver con la forma y el sentido que se le da a la responsabilidad que se ha asumido como autoridad, ya que depende de la perspectiva que se tenga, el rol que uno cumple y el tipo de prácticas concretas, actitudes con las que una autoridad se desenvuelve cotidianamente. Lo que vamos a comenzar, en todo caso, a problematizar es justamente esa perspectiva. ¿Con qué orientación se desarrollan las responsabilidades de ocupar un cargo directivo? ¿Qué sentido desarrollan las decisiones cotidianas, ¿no? La forma de organización, el relacionamiento, el nivel de apoyo y la coordinación con el personal que se es responsable. ¿Cómo se ejerce el poder que se concentra como autoridad educativa? ¿Qué tipo de actividades se priorizan en el trabajo cotidiano y por qué? ¿Qué relación tiene el trabajo en la gestión educativa con las políticas que el Estado promueve? ¿Qué relación tienen las acciones, ¿no? En todo caso, que realizan las autoridades educativas con las necesidades y aspiraciones de la población local, departamental y del Estado? Bien, se trata de establecer líneas de reflexión sobre las razones, sentidos, motivaciones que impulsan a maestras y a maestros a asumir la responsabilidad de ser una autoridad educativa, que nos permitan mirar con una perspectiva integral el lugar, sentido y rol de las autoridades educativas, lo que implica plantear una discusión de los varios elementos que la componen y con las que se relaciona la gestión educativa. Bien, ahora vamos a ver la orientación de las acciones de las gestoras y gestores del sistema educativo plurinacional. Al reflexionar sobre las motivaciones, razones y sentidos, ¿no? Y sentidos que orientan a los sujetos a asumir algún tipo de cargo en el sistema educativo plurinacional, es usual, ¿no? En un primer nivel de reflexión aparezcan como prioridad las razones de índole más personal, como la superación profesional, la búsqueda de reconocimiento, prestigio, el hecho de asumir el cargo como medio para mantener mayores oportunidades dentro del magisterio o para aportar de alguna manera a mejorar la educación. Existe un amplio abanico de motivaciones vinculadas a aspiraciones personales
personales, ya que las mismas se constituyen en una dimensión central de toda persona, pero no solo son la última referencia desde donde el trabajo del gestor educativo cobra sentido. Bueno, acá tenemos una pequeña lectura para un poco reflexionar. Bien. Todas las autoridades educativas del sistema educativo plurinacional concentran diferentes niveles de decisión y o poder que lo ejercen en los distintos espacios donde influyen desde la responsabilidad asumida. Una de las preguntas más importantes para el debate que planteamos tiene que ver con el cuál es la fuente de ese poder que es investida la autoridad educativa. ¿Cuál es el sentido de las acciones que se realizan y con qué criterios se puede evaluar que se hace desde que se hace de las instituciones del Estado? El primer problema que se tiene en muchos espacios administrativos del Estado es la confusión que plantea el hecho de pensar que el sentido de trabajo emana de las instituciones mismas y que por lo tanto serán los fines de la institución los criterios para evaluar las acciones asumidas. Se es fiel a la institución y se la asume como la fuente última de la legitimidad. Por otro lado, la confusión de algunos actores estriba en asumir que el lugar que se ocupa en una institución del Estado es algo que ha sido logrado por mérito propio, que por tanto cumplir con las tareas definidas por la función que se tenga va a garantizar el ascenso laboral individual. Se es fiel a sí mismo y se asume las instituciones como medio para el logro de los fines personales, nos dice. En ambos casos descritos, presuponen una lectura autorreferencial del sentido de una autoridad educativa, ya que no se logra conectar con lo que da sentido a toda institución, la comunidad, en todo caso política, o el pueblo. También nos dice la corrupción originaria de lo político que denominaremos el fetichismo del poder, consiste en que el actor político, en este caso los miembros de la comunidad política, ciudadano o representante, cree poder afirmar a su propia subjetividad o a la institución en la que cumple alguna función. De allí que puede denominarse funcionario, sea presidente, diputado, juez, gobernador, militar, policía, directivo, etcétera, como la sede o la fuente del poder político. Si los miembros del gobierno, por ejemplo, creen ejercer el poder desde su autoridad autorreferente, es decir, referida a sí mismos, su poder se ha corrompido. Bien, los espacios que dirigen, ¿no?, y de las que son responsables las autoridades del sistema educativo plurinacional, cuentan con una determinada estructura institucional compuesta por personas, bienes materiales, normativa vigente, con funciones y tareas específicas a ser desarrolladas, a partir de la cual las autoridades educativas definen con sus decisiones y acciones el rumbo que tome la institución de la que se es responsable, incluso si se trata de solo aplicar la norma. Este ejercicio pasa por la forma en la que a la autoridad la interpreta y cómo la concreta en su espacio de trabajo, lo que involucra siempre un ejercicio abierto, no mecánico. No hay normas para aplicar las normas. Las características, en todo caso, de las decisiones y acciones que realizan las autoridades en ejercicio de sus atribuciones o responsabilidades es que éstas afectan de forma directa a la realidad social, ya que de esas decisiones depende la posibilidad de vivir de la comunidad o grupo social del contexto donde se interviene. Lo que en el caso de las autoridades educativas se visibiliza de forma directa, ya que tanto directores departamentales, distritales y o de unidades educativas, centros de educación alternativa o especial, afectan con sus decisiones a la realidad educativa concreta.
ya están relacionados con la posibilidad de que estudiantes, en todo caso, y la comunidad educativa en general puedan contar con las condiciones necesarias y tener una educación pertinente a su realidad, que les permita contar con las herramientas necesarias para vivir y o lograr el conocimiento necesario y útil para superar los obstáculos de la vida y contribuir a la reproducción, ampliación y desarrollo de la vida de la comunidad. Lo que hace visible la influencia directa que tienen las autoridades educativas en la comunidad o espacio social en el que participan, ya que desde las decisiones concretas y cotidianas se define la forma que asume la realidad los sujetos que se van a ver afectados o beneficiados de las acciones realizadas al concentrar la decisión y al dirigir una determinada institución, las acciones van a orientar el rumbo que asume una determinada realidad, micro o macro, local o nacional. Este sería, dice, un primer espacio de problematización para conectar la visión más personalizada de las motivaciones que un ámbito ineludible de la responsabilidad social del ejercicio de la autoridad educativa. Dice el hecho de que una autoridad educativa se debe a instituciones que responden a necesidades concretas de la comunidad. Las autoridades tienen un nexo que los liga directamente a la comunidad y sus necesidades. La comunidad, el pueblo o una sociedad es el conjunto de voluntades de seres humanos que aspiran a vivir, que aspiran a tener condiciones para vivir. La comunidad, en este sentido, es la fuente y la razón de ser una autoridad. Es lo que le da sentido a la existencia misma de las instituciones. Tenemos otro aporte, nos dice, porque todo ejercicio de poder de toda institución, desde el presidente, ¿no?, hasta en todo caso el policía o de toda función política, tiene como referencia primera y última, ¿no?, al poder de la comunidad política o del pueblo en todo caso, estricto. El no referir, el aislar, el cortar la relación del ejercicio delegado del poder determinado de cada institución política con el poder político de la comunidad, o dice, se utiliza en todo caso fechistista, corresponde el ejercicio del poder del representante en cualquier función. También nos dice, entonces, el nivel de motivación personal se conjuga en todo caso, nos dice, con un criterio de mayor amplitud. La idea de responsabilidad o el compromiso social con la comunidad, las aspiraciones personales, ¿no?, como motivador del cargo que se ocupa, se articula a otros criterios que son los orientadores de las prácticas concretas de las autoridades educativas, ya que el trabajo de las autoridades educativas tiene sentido si se asume como servicio para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Asimismo, se parte también por un compromiso con la institución en la que se trabaja y que las diversas acciones que se realizan para responder a la necesidad de la comunidad pasan por el cumplimiento de los lineamientos normativos y el sentido de la institución a la que se representa, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, el ámbito de motivaciones e interés personal, que estaría tal vez como centro, compromiso social en la comunidad a través de la institución que se trabaja, que estaría un poco más grande, y bueno, lo que englobaría sería el horizonte histórico político producto del consenso social de la comunidad que le da sentido a las instituciones que las autoridades dirigen, ¿no? Entonces, esas autoridades van a dirigir ciertas instituciones. Hasta aquí, dice, se presenta un primer nivel del debate sobre la relación entre las motivaciones del ejercicio de las funciones, ¿no?, de una autoridad educativa y el sentido que éste adopta desde una perspectiva de su relación con la comunidad educativa que es necesario profundizar. Bien, acá tenemos algunas preguntas, ¿no? ¿Con qué sentido se desarrolla ese compromiso social? ¿Cuál es el sentido de la institución con la cual se está comprometiendo? ¿Qué labor cumple esta institución?
de dónde se origina esa institución. ¿En qué tipo de institución estamos desarrollando nuestro compromiso social, nuestra responsabilidad? Bien, vamos a hacer una lectura también, una parte para reflexionar. Nos dice, una de las notas fundamentales del rol que cumplen las autoridades educativas tiene que ver con la naturaleza política del ejercicio de la gestión educativa. Comprender esta característica fundamental de la autoridad educativa nos exige establecer un debate de mayor profundidad sobre las concepciones que se maneja de lo político, idea muchas veces reducida a la pertinencia o adscripción de determinado grupo partidario. Una de las notas fundamentales de la política es que alude a la capacidad del ser humano de participar en la producción de su realidad, lo que tiene que ver con el carácter de las acciones de los sujetos en el ámbito público, que afectan e influyen en la realidad de los varios espacios donde se despliega el poder, como ser las organizaciones, instituciones del Estado, ¿no? La política visibiliza el carácter moldeable de la realidad donde los sujetos participan, transformándola desde los proyectos de sociedad que persiguen. También nos dice, habría que intentar, en primer lugar, debatir sobre lo que en todo caso político no es para despejar el campo positivo. Lo político no es exclusivamente ninguno de sus componentes, sino todos en conjunto. Una casa no es solo una puerta, nos dice, ni solo una pared, ni un techo. Decir que la política es uno de sus componentes aisladamente es una reducción equivocada. Hay que saber describirla como la totalidad, pero además en totalidad hay malas casas, dice, ¿no? Casas que no permiten vivir bien, que son demasiado pequeñas o inútiles. De la misma manera en lo político. Lo político como tal se corrompe, ¿no? Como totalidad, cuando su función esencial queda distorsionada, destruida en su origen, en su fuente. Es necesario, dice, al que se inicia en la reflexión de lo que sea político, presentar atención a su desvío inicial, que haría perder, ¿no?, completamente el rumbo de toda la acción o institución política. Bien, dentro de esto vamos a hablar también de la gestión educativa y vamos a hacer una lectura de la realidad, ¿no? Primeramente vamos a hablar de la recuperación del sujeto, ¿no? Y vamos a hacer una lectura de la realidad. Comencemos mirando nuestra experiencia y práctica profesional para que desde esa colocación hagamos una descripción del contexto en el que nos encontramos. Para esto podemos comenzar haciéndonos algunas preguntas. ¿Qué situaciones hacen hoy conflictiva nuestra tarea? ¿Cómo vamos encarando nuestras dificultades? ¿Qué actores se encuentran involucrados en ellas? ¿No? Hagamos algunas preguntas más y con ellas reconstruyamos nuestro contexto profesional en el que estamos insertos y con ello veamos el escenario en el cual nos encontramos en el presente. A este ejercicio denominaremos reconstrucción del escenario de situación.